Bienvenidos a una nueva edición de Ledo por 3. Hoy vamos a estar hablando de un tema que está atravesando a toda la ciudadanía en su conjunto, la grieta. Esta división permanente que vemos en los medios de comunicación, en la política, lo vemos en los sindicatos y lo vemos en la justicia. La grieta está dividiendo, es una especie de divisoria de aguas en términos sociológicos y está profundizando en el imaginario social, llevando a enfrentamientos, a conspiraciones. Maquiavelo es uno de los estrategas más conocidos, más famosos de todos los tiempos, que abordó los peligros de la conspiración. Una de las tácticas que él menciona justamente están en el arte de la persuasión. El príncipe debe evitar por todos los medios el odio y el desprecio de un pueblo. Cuando hablamos de ese tipo de conspiraciones, es cuando se han quebrado las lealtades de un pueblo hacia el príncipe. Si el pueblo es enemigo del príncipe o lo odia, debe temer a cualquier tipo de fenómeno que puede venir desde adentro, en términos conspirativos, de la propia sociedad, o también habla de enemigos externos a la sociedad. Juan Domingo Perón decía: conducir es distinto a mandar. Mandar es obligar, conducir es persuadir. Qué importante la persuasión. El conductor político es un hombre que hace por reflejo lo que el pueblo le está pidiendo. ¿Por qué? Dice el general Perón. Porque un pueblo no se equivoca, porque el pueblo sabe transmitir las necesidades y el gobernante, el conductor capaz de tomar esas necesidades y ponerlas por obra, indudablemente va a ser un buen gobierno. Difícilmente se van a equivocar los pueblos, dice el general. Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo, es que se sienta y que piense como el pueblo, que se ponga en lugar y en la necesidad del pueblo. Un conductor siempre trabaja por y para los demás. Hay que vivir junto a la masa, va a decir el general, sentir sus reacciones, y entonces recién se podrá unir lo teórico con lo real, lo ideal con lo empírico. Estamos hablando del arte de conducir. ¿Y cuál es el secreto? La persuasión, la convicción de colocarse en la necesidad del otro. Cuando podemos hacer ese mapeo de esa necesidad y la podemos cristalizar en respuestas claras en materias gubernamentales, recién ahí se podrá hablar de un buen gobernante. Las grandes decisiones las tomamos cuando estamos en general con vientos a favor. Esas decisiones trascendentales que van a marcar un cambio de rumbo para vos y para tu familia, para tu empresa, hasta diría para la conducción cuando una persona tiene mucho poder. Pero además hay otras decisiones que son menos prioritarias y que el tiempo que nos lleva a quitarnos esas vendas mágicas para decidir realmente, quizás son meses, quizás son años, hasta quizás son décadas, el tiempo que nos puede llegar a tardar para de alguna manera volver a despertarnos para tomar otro tipo de decisiones. Lo cierto es que en las relaciones interpersonales nos ocurre lo mismo. Nos ponemos de acuerdo por un tiempo, luego nos desencantamos, luego, como quien dice, nos desenamoramos, nos enemistamos, nos amigamos rápidamente, como si fuese un trámite. Y eso se termina diluyendo en el tiempo y se termina, como quien dice, desgastando. Ahora también, en estas relaciones interpersonales, lo que nos ocurre es que solemos atrapar rápido a la persona que tenemos al lado, que la consideramos amigo o compañero de vida, o inclusive compañero de trabajo en un emprendimiento, pero solemos tardar mucho tiempo en soltarlo, para olvidarnos de una situación, para olvidarnos de un mal momento, o olvidarnos de esa persona definitivamente y para siempre. Y ahí empecé a recordar lo que nos habla Nietzsche en El Eterno Retorno, que están preguntados, y yo me pregunto, y espero que ustedes se preguntan: todo lo que sucede tiene que volver a suceder. En esa circularidad del tiempo que Nietzsche nos presenta a un enano denominado Zaratustra, que representa el espíritu de la pesadez. Y yo estaba tratando de vincularlo con el país, con lo que está ocurriendo, con este poder que se va, por así decir,
sacando de contexto, ¿no?, todas las situaciones que ocurren alrededor, el poder se va diluyendo. Es poco creíble, poco verosímil. Todas las cosas derechas mienten, dice Nietzsche. Y toda verdad es curva. Y el tiempo mismo es un círculo. Por eso el eterno retorno. Pero esa circularidad representa la hastíbula parálisis. El enano, Zaratustra, representa justamente el espíritu de la pesadez, del hartazgo, de lo viciado, de esa circularidad que todo lo que sucede tiene que volver a suceder indeclinablemente. El eterno retorno es el fin de toda finalidad trascendente. La repetición de lo mismo, si es realmente lo mismo, porque nunca es lo mismo. Repetir lo mismo nunca va a ser lo mismo. Es parecido, pero no es lo mismo. O sea, en realidad tendría que ser lo mismo que aquello que no se repite. Cada instante es único, pero al mismo tiempo eterno. Todo el sentido de la existencia. Esto no marca la línea temporal, pasado, presente y futuro. Cada momento debe tener sentido. Qué importante es que podamos nosotros vivir en armonía, en paz con el entorno que nos rodea, ¿no? Y justamente hoy vamos a estar tratando lo que tiene que ver con la reconciliación, como uno como sociedad y como individuo puede relacionarse de una manera armónica, simple, sencilla. Comenzar una pelea es como abrir una compuerta de una represa enorme. Fíjense cómo las consecuencias, ¿no?, de comenzar una disputa donde nos fijamos simplemente en las diferencias que tenemos con el otro y no estamos viendo que esas diferencias pueden ser un producto o un resumen de una solución a futuro positiva. Digo yo, ¿no? Lo importante es cómo uno tiene que amigarse con el entorno para que el entorno también termine amigándose con uno, y eso es lo que estamos hoy necesitando como sociedad, como argentinos, entendiendo que el otro también tiene tanto el primer lugar como nosotros lo tenemos en nuestra vida, y esto de amarás al prójimo como a ti mismo, que es un mensaje bíblico tan importante, es algo que hoy tenemos que más que nunca mentalizar desde que uno arranca el día, y entender que la persona que está al lado tiene la misma necesidad que nosotros y que tal vez necesita ese momento de escucha, ese momento de atención, ese momento de brindarle el tiempo, de que nosotros a veces, solemos concentrarlo en nosotros mismos, en abordar nuestras propias energías y actividades. Entonces, lo más coherente en este tiempo difícil que nos toca vivir, no solamente económicamente, sino en lo social, es que podamos abordar desde un lugar más humano, un lugar más privilegiando al otro por sobre nosotros. Y yo entiendo que bajo este concepto, esta realidad, es mejor dar que recibir. Es cuando uno comienza a recibir desde ese entorno todo lo que está brindando de una manera afectiva y amigable. Entonces, vivir en paz y en armonía con el entorno hace que nosotros también podamos producir y producir bien y hacer cosas buenas, no solamente para nosotros, sino para los demás. Cuán importante es que uno se pueda reconciliar con uno mismo, reconciliar con el dormir bien, reconciliar con el comer bien, reconciliar con estudiar, con siempre por más, reconciliarse con su propio cuerpo, quererse, aprender a entender sus debilidades para que esas debilidades después puedan transformarse en fortalezas. Cuando uno puede reconciliarse con uno, empieza a amigarse con todo lo demás y todo lo bueno empieza a suceder.